Buenos días. Hola, hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno. Bien. Buenos días, ¿cómo están? Segundo servicio del año. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Y como bien ya lo dijo Mark, vamos a entrar al estudio de Apocalipsis. Vamos a retomar nuestro estudio de Apocalipsis. Y a partir del capítulo 4 comienza la tercera sección del bosquejo inspirado que nosotros ya hemos visto. Y bueno, realmente yo tenía muchas ganas de avanzar y que llegáramos lo más lejos posible, pero dentro del estudio de Apocalipsis necesitamos conocer también algunos temas, llamémosle laterales, que nos permiten entender mejor el porqué de las cosas que el libro nos va mostrando. Y vamos a aprender un poquito acerca de algunos términos que probablemente algunos ya conocen, como lo que es escatología, arrebatamiento, tribulación, reino milenial. Tal vez algunos ya sepan, tal vez algunos dicen, ¿y eso con qué se come? Entonces, hoy vamos a empezar con Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Si gustan acompañarme en sus Biblias a leerlo, por favor. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Varias cosas que ya hemos estudiado en los primeros capítulos nos van a ayudar a entender lo que dice este versículo. Después de esto, ¿después de qué? Después de los mensajes dictados por el Señor Jesucristo para las 7 iglesias de Asia, y dice que Juan está viendo, hay una puerta abierta en el cielo. Hasta aquí casi vamos a llegar. ¿Por qué? Cuando vemos esto de esta puerta que está abierta en el cielo, muchos llegan a pensar que se trata del evento del arrebatamiento. Pero esto no es así. Esto, por ejemplo, está en las anotaciones de la Biblia de Scofield y es una percepción que, bueno, no es correcta. ¿Y por qué vamos a llegar hasta aquí? Porque vamos a hablar precisamente, nos vamos a centrar en el tema del arrebatamiento. Mucho se dice acerca de este tema y mucho se desconoce muchas veces acerca de este tema. Vamos a ver, como les decía, que estamos para este punto en Apocalipsis 1:19. Ustedes recordarán que vimos el bosquejo inspirado. Dios mismo nos hace la tarea en Apocalipsis de dividirnos el libro en sus partes más generales. Dice ahí en Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Las cosas que han visto cuando Juan tiene esa visión gigantesca de majestad y gloria de Cristo. Recuerdan la apariencia del Señor Jesucristo, los ojos como llama de fuego, su vestidura, los pies como bronce bruñido. Recuerdan que aprendimos lo que esto significa. Y luego dice las cosas que son. ¿Y qué son las cosas que son? Las cosas que están pasando en el presente, es decir, las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia. Y continúa, y las que han de ser después de estas. Y nosotros tenemos que saber que esto significa que a partir del capítulo 4 hasta el versículo 22 de Apocalipsis trata de cosas futuras. Entraremos en el terreno de la escatología. Y para aquellos que no lo sepan, de una manera muy resumida, la escatología es el estudio de los acontecimientos de los últimos tiempos. Cuando escuchamos esa palabra, a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Y bueno, la historia ya ha experimentado 3 de las 4 partes principales del plan de Dios. A lo largo de las Escrituras, nosotros podemos ver el plan de Dios, que inicia con la creación, después es la caída, después la redención, que es básicamente del capítulo 3 de Génesis en adelante, y la última, que es la que aún no ocurre, es la restauración, que es la derrota del mal y el establecimiento del reino de Dios en la tierra de manera física.
Es por esto que para continuar con nuestro estudio de Apocalipsis debemos aprender que también existen diversas tendencias o escuelas de interpretación de Apocalipsis. Pero antes de seguir entrando en materia, y les pido me tengan mucha paciencia y mucha atención porque ahorita me acaba de estallar el dolor de cabeza hace unos momentos, entonces a lo mejor me van a notar un poquito desubicado, pero también quiero que pongan mucha atención porque hoy día, con tanto acceso a la información, consumimos cualquier cosa. Y vemos unas ideologías de cualquier tema, sea política, sociología y en este caso teología, en nuestro caso, y a veces tendemos a decir, bueno, ¿la agarro o no la agarro? ¿Me la quedo o no me la quedo? Sin embargo, nosotros como congregación debemos de tener un mismo pensamiento, si fuera posible, en todos los temas. Sabemos que hay algunos que realmente mientras no impliquen la salvación o la deidad de Cristo, pues no es mayor problema no estar de acuerdo. Podemos llegar al acuerdo de que no estamos de acuerdo. Ujú. Sin embargo, tenemos que entender que hay tendencias o escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis. De toda la Biblia hay también maneras diferentes de interpretarla. Y del libro de Apocalipsis también lo hay. Pero vamos a orar primero para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí, Padre. Gracias porque tenemos acceso a tu palabra. Y, Señor, te rogamos que en este tiempo nos muestres, Señor, lo que hemos de aprender hoy, Señor. Te ruego, Padre, que nuestras mentes y corazones estén fijas en ti, en tu palabra. Y, Señor, te ruego por este inútil servidor, Señor, débil, defectuoso, Padre, que tú seas hablando y no yo, Señor. Sé que tu poder se magnifica en la debilidad, Señor. Ten misericordia de mí, Padre. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía entonces, vamos a aprender un poquito de las escuelas o las tendencias de la interpretación de Apocalipsis. Y nada más se las quiero platicar porque no quiero profundizar mucho, me pico en el tema, así que si ven que me pico, me hacen así. La escuela preterista, de pretérito, esto quiere decir que los que están en la escuela preterista sostienen que los eventos del Apocalipsis ya se cumplieron, empezando en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. O sea, ya todo esto ya pasó. La historicista considera el libro de Apocalipsis como un panorama de la historia de la iglesia, describiendo en varias ocasiones persecución y tribulación, o sea, conforme, sobre todo en las 7 cartas dicen que son las 7 etapas por las que pasa toda iglesia, pero están revueltas, no están en orden. La idealista interpreta el Apocalipsis de manera completa, lo interpretan simbólicamente. Recuerdan que hablamos que Apocalipsis está lleno de símbolos que no sirven para oscurecer el significado, sino para aclararlo. La escuela o la tendencia idealista dice que es absolutamente simbólico y que es una descripción no literal de la batalla entre Dios y las fuerzas del mal. O sea, todo es como si fuera ficción. Y la escuela futurista, esta es la escuela que nosotros adoptamos. Entiende Apocalipsis 4, capítulo 4, hasta el versículo 22, como un recuento profético de eventos reales en el futuro, especialmente enfocados en el fin de esta era, es decir, la era de la iglesia. Esta visión es el resultado natural de la lectura directa del texto. Y recordemos que algo que debemos buscar es interpretar el texto con el método literal, histórico, gramatical. Nosotros adoptamos la escuela interpretativa futurista. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del capítulo 4 en adelante todo está por ocurrir. Ese es específicamente el enfoque que se le conoce también como enfoque pretribulacional o premilenialista, precisamente porque corresponde al acercamiento más natural al leer Apocalipsis, sin forzar interpretaciones o tiempos. El enfoque pretribulacional, ¿qué significa esto? Significa que creemos que la iglesia será arrebatada por Cristo antes del periodo llamado la tribulación y la gran tribulación,
un periodo de 7 años donde Dios permitirá que Satanás tenga un control casi absoluto de todas las cosas en la tierra, en lo que es la gran tribulación, por medio de su anticristo, y los usará para destruir casi todo. Además, este periodo será lleno de juicios y manifestaciones de la ira de Dios contra los pecadores impenitentes. Bueno, ¿y de dónde te sacaste esto? Acompáñenme, por favor, en sus Biblias al Evangelio según San Mateo. Hay muchísimas más citas de las que les voy a dar, pero lo que pretendo es irme rápido. Mateo capítulo 24, versículo 21, que dice así, ¿ya lo tienen? Capítulo 24 de Mateo, versículo 21, dice así, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Creen que el mundo está mal? Se va a poner peor. Uh-huh. Y luego también referente a esto, en el libro del profeta Daniel, acompáñenme por favor al libro del profeta Daniel. Ay. Capítulo 9, versículo 27. Denme un momento, por favor. ¿Sí dije Daniel 9:27? Estaba yo en otro lado, discúlpenme. Daniel 9:27, que dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por si que vamos a hacer una pausa aquí. Aquí, en lo que se le conoce como las semanas del profeta Daniel, no son semanas de días, son semanas de años. Se está refiriendo a periodos de tiempo. Cada día vendría siendo un periodo de tiempo que es un año, específicamente texto. Por eso que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Si nosotros vemos el contexto del que está hablando, es precisamente del anticristo. El anticristo va a hacer un pacto con las naciones a la mitad de la semana. La cosa va a empeorar. ¿Por qué? Porque aunque en el templo se van a reanudar los sacrificios, cosa que no es agradable a Dios, los va a suspender. Y algunos intérpretes dicen que esa abominación de la que habla es que va a sacrificar un cerdo en el templo, lo cual es una abominación terrible para los judíos. Básicamente ahí empieza la traición a los judíos. No me voy a meter más en esto porque son temas que iremos viendo más adelante. Uh-huh. Entonces, ese es el enfoque pretribulacional, que nosotros básicamente no lo vamos a ver. Nosotros no vamos, la iglesia de Cristo, los verdaderos creyentes, no van a ver ese periodo. Por otro lado, como les decía, adoptamos el enfoque pretribulacional. Antes de la tribulación nos vamos. Ahorita vamos a ver respecto al arrebatamiento. Y el enfoque premilenial, que quiere decir que tenemos la convicción, hermanos, de que el reino de Cristo sobre la tierra, antes de que se instauren los cielos nuevos y la tierra nueva, durará 1000 años. Cristo estará gobernando la tierra físicamente por 1000 años. El Señor regresará en gloria y majestad y nosotros le acompañaremos de arriba hacia abajo. Este evento ocurrirá inmediatamente que termine el periodo de la tribulación. 7 años se cumplen de tribulación y gran tribulación, 3,5 años y 3,5 años, y posteriormente vendrán 1000 años del gobierno de Cristo en la tierra y nosotros le acompañaremos, gobernaremos junto con él. Uh-huh. Cuando termine el periodo de la tribulación, empieza los 1000 años y luego viene el periodo, o bueno, el evento que es el juicio del gran trono blanco. Esto lo pueden ver ustedes ahí en Apocalipsis 20, lean el Apocalipsis 20 después. El propósito, ¿por qué Cristo va a venir a morar nada más 1000 años en la tierra? ¿Por qué no se va a quedar permanentemente? Porque lo que Él va a hacer es cumplir las promesas que Dios hizo al mundo, a su pueblo, y que no se pueden cumplir mientras Satanás esté libre y los hombres tengan autoridad política. Mientras el mundo sea controlado por seres humanos,
No hay manera de que todas las promesas que Dios le hizo a su pueblo y a la tierra se cumplan. No hay modo. Nada más vean cómo está la situación del mundo en general. Estos dos temas, el milenio y la tribulación, los vamos a estudiar a mayor profundidad más adelante. Pero como se fijan, Dios tiene una agenda. Dios tiene una agenda y esta agenda tiene eventos. Cuando tú tienes tu agenda, levanten la mano, ¿quién sigue su agenda? Sí, pero bien, bien, bien. Unos cuantos. Es difícil tener una agenda, ¿verdad? Pero Dios tiene una agenda y esa agenda se está cumpliendo. Esa agenda tiene eventos y el siguiente evento, después de que su Hijo fue llevado al cielo, de que Jesucristo fue alzado en las nubes, recuerdan que los apóstoles están así viendo para arriba y se le acercan un par de varones y les dicen que están viendo. Él va a regresar, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Eso. El siguiente evento entonces es, si me ayudan a repartir, les tengo por aquí, ahorita ustedes van a ver, podemos mostrar sé que no se ve, ya aquí puesto en la pantalla sé que no se ve, pero ahorita Mark les va a pasar unas hojas con este esquema de la línea del tiempo de los eventos del fin, uno por familia para que alcancen, espero. Y como les decía, el siguiente acontecimiento en la agenda de Dios antes de la tribulación y la gran tribulación es el arrebatamiento de la iglesia. En términos generales, el arrebatamiento de la iglesia es cuando el Señor Jesucristo va a tomar a su iglesia, es decir, a los verdaderos creyentes, y los va a sacar de la tierra. Básicamente esto es un acontecimiento que es más a fuerza que de ganas. ¿Por qué? Porque como lo hemos estudiado, el ser humano está muy a gusto aquí. Y tristemente también los cristianos nos encanta también echar raíces y estamos más a gusto aquí. Ahora, ¿por qué se le llama arrebatamiento? Y ojo, el arrebatamiento no debe de confundirse con la segunda venida de Cristo. Hay muchas diferencias entre unos y otros. El arrebatamiento es el momento en el que el Señor sacará a su iglesia de la tierra para evitar que pasemos por la tribulación y la gran tribulación. Es una promesa o recompensa para la iglesia. ¿Recuerdan el texto que vimos cuando estuvimos estudiando las iglesias? ¿Alguien se acuerda cuál fue la iglesia que resistió todos los problemas y toda la tribulación que habían sufrido? Y precisamente el Señor le dice, yo te voy a sacar. ¿Recuerdan cuál fue? Esmirna. La iglesia de Esmirna. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Por qué les pasé estas hojas? Ahí si ustedes gustan anotar, creo que lo único que se ve claro son las flechas. Ustedes pueden ver ahí en sus hojas, y aquí enfrente, cómo está la eternidad pasada en un extremo y la eternidad futura en el otro. Después de ahí viene la fundación del mundo, la primera venida de Cristo. Como pueden ver, la primera venida de Cristo, ¿qué inicia? Pues la era de la iglesia. La era de la iglesia inicia cuando el Señor Jesucristo es llevado al cielo y empiezan los últimos tiempos. Ojo, los últimos tiempos no están por venir. Los últimos tiempos iniciaron cuando inicia la era de la iglesia. Solamente que obviamente nosotros esperamos que, pues si son los últimos tiempos, pues que sean si acaso 20, 30 añitos, ¿no? Pero para el Señor el tiempo nada significa. Nosotros estamos en nuestra etapa de estudio en lo que está ahí como Jesús viene por su iglesia, el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis 4:5, ¿sí lo alcanzan a ubicar? Posteriormente y básicamente al mismo tiempo empieza la tribulación, que lo vamos a estudiar en los capítulos 6 al 18. Ese es todo lo que nos va a durar ese tema.
Posteriormente, en Apocalipsis 19, viene el regreso de Cristo junto con la iglesia para en el capítulo 20 abarcar el milenio y a partir de Apocalipsis 21, los cielos nuevos y la tierra nueva. El cierre, ahí estudiaremos el cierre del libro. Se los quise compartir para que lo tengan y vean algo muy maravilloso en esa pequeña ilustración que está ahí, que ojo, no la hice yo, la verdad es que la tomé de mi maestro, que me dio este tema porque no me di el tiempo de hacer uno mío. Entonces, ese es de mi profesor Santiago. Nosotros estamos ahí en Apocalipsis 4 y 5 en nuestro estudio, pero estamos en la rayita punteada que es los últimos tiempos, la era de la iglesia. Porque a partir del tiempo en el que el Señor saque a su iglesia, esta entidad va a desaparecer. Inclusive, si ustedes buscan la palabra iglesia, aún más, en Apocalipsis, a partir del versículo 4, ya no está. La iglesia desaparece por completo. Ese es uno de los motivos por los cuales nosotros adoptamos la enseñanza, la doctrina del arrebatamiento. No es nada más porque lo hayamos visto en la película de Dejado Atrás, que tristemente esas películas, las antiguas y las nuevas, supongo que muchos las han visto, dejan muchas ideas al aire. Yo recuerdo de joven pasarme con otros jóvenes, mientras nos estábamos portando mal en algunos aspectos, ponernos a fantasear en cuanto a lo que iba a pasar en la tribulación y no, sí, a mí me gustaría pasarlo. Y vayámonos a la Biblia. No dejemos que la ficción o ojo, no estoy diciendo que esté mal ver esas películas o leer los libros, porque de hecho son varios. No estoy diciendo que esté mal, pero ojo, no van a reflejar lo que las escrituras enseñan. El periodo de la tribulación y la gran tribulación va a ser tan terrible que básicamente no va a quedar nada en la tierra cuando este periodo termine. Lo iremos viendo poco a poco. Este momento en el que el Señor Jesucristo va a cumplir su promesa y nos va a recompensar sacándonos de aquí, si es que estuviésemos vivos. La pregunta aquí es, hermanos, ¿en qué debemos estar mientras viene el Señor? ¿A qué debemos dedicarnos mientras viene el Señor? Algunos dicen rápidamente a predicar su palabra. Otros tal vez digan a aprender de Él. La realidad es cierto, pero es incompleto. Debemos vivir alabándolo y glorificándolo. Y eso incluye su fidelidad a Él. Pensemos por un momento, la promesa es que el Señor nos va a evitar un sufrimiento terrible. ¿Crees que estás sufriendo? No es nada. No es nada. Y no lo digo para meter miedo. Lo digo porque las descripciones que vemos de las copas de la ira del Señor, cuando se abren los sellos, y todas estas descripciones que veremos más adelante, son algunas espantosas. Y nosotros muchas veces decimos, bueno, tengo mucho trabajo, hoy no voy a la iglesia, tengo compromisos, tengo cosas que hacer, el Señor está en segundo lugar. Meditemos en esto, hermanos, porque cualquier cosa que interviene en tu relación con Dios toda la semana, no solo los domingos, está mal. Él es fiel, porque Él va a cumplir esta promesa. Él nos va a sacar. ¿De dónde sacamos esto? La palabra arrebatamiento, del griego harpazo, significa quitar de forma repentina o arrebatar, robar o saquear con rapidez. Es curioso, en el significado del griego de esta palabra hay algo muy, muy importante. ¿Ven ustedes voluntad propia por parte del que será llevado? No, no. Es como cuando, no sé, yo recuerdo mucho algo que me pasó hace muchos años en la casa de los Smith, allá en Laureles. Estábamos en una celebración del 16 de septiembre, o el 15, ¿cuándo se celebra? Bueno, ustedes saben, ¿no? Del grito de la independencia, ya hubo convivio en la iglesia, ya saben, y nos gustan los convivios
en la iglesia, ni la comida, no, somos bien serios, ¿verdad? Y de repente, estando yo en la puerta, vi a un pequeñito, tal vez 3, 4 años, salir de una casa con una paloma, pero no una paloma con alas, sino una paloma de esas que truenan, de juegos pirotécnicos, en su mano. Bueno, ¿y cuál es el problema? Que iba encendida. Uh-huh. La reacción que tuve fue darle un manotazo para arrebatársela. Hasta ahí llega la anécdota, porque a eso es a lo que me refiero, lo que se refiere a la palabra harpazo. Rápido, violento, como garra de gato, ¿no? Que los gatos dan un zarpazo y ni lo ves, se mueven tan rápido. Es algo así, así de rápido, así de repentino, pero también así de seguro es que va a ocurrir este arrebatamiento. Y esta figura, esta palabra, el uso de esta palabra de ser agarrado y llevado al cielo, lo podemos ver, si me acompañan por favor, de Pablo, ahí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. Ahí en sus Biblias, segunda de Corintios 12, 2 y 4, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Podríamos pasar todo el día estudiando este texto, pero lo que quiero que veamos es la palabra clave que está ahí: arrebatado, harpazo. Para poder ser llevado al cielo fue tomado y levantado. Si en el cuerpo, la mayoría de los teólogos coinciden que Pablo está hablando de sí mismo, pero lo hace en tercera persona para ser humilde, porque precisamente si vemos el contexto de lo que está hablando en segunda de Corintios, el aguijón en la carne, precisamente está hablando de humildad, está siendo llevado. El griego harpazo. Y también Cristo, también se habla de harpazo en Apocalipsis. Acompáñenme, vámonos de regreso a Apocalipsis, pero ahora capítulo 12, en lo que describe la ascensión de Cristo. Apocalipsis 12:5 dice así, ¿ya lo tienen? Acerca de la visión de lo que es la mujer el dragón, ya lo veremos a detalle más adelante, pero dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El griego harpazo aquí, ser llevado, levantado. Harpazo no nos da indicios de cuándo va a ocurrir esto. Ojo, no sabemos, pero nos da la certeza de que esto va a pasar. Acompáñenme nuevamente, por favor, en sus Biblias, a primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. No, espérenme. No, es primera. Dije segundo o primera. Ayúdenme, por favor, porque me estoy haciendo bolas muy, muy fácilmente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. ¿Estoy bien? Y antes de empezar, quiero abarcar un tema. Al arrebatamiento hay tendencias, como les dije, tendencias de estudio de la Biblia. Y en cuanto al asunto del milenio, hay premilenialistas, nosotros, amilenialistas, no hay milenio. Bueno, básicamente dicen que estamos viviendo el milenio, aunque amilenialista significa sin milenio, y postmilenialistas, o sea, todo va a ocurrir después del reino milenial de Cristo. De alguna manera, yo no sé por qué, pero me ha tocado ver a muchos teólogos serios y otros que les gusta hacer muchos chistes, burlarse de la postura premilenialista y burlarse del arrebatamiento diciendo que es el rapto secreto. Honestamente, he estudiado todas las posturas, no es nada más de que, sí, las critico y ya, no, he estudiado todas las posturas
y a la nuestra no le encuentro nada de secreto. No sé por qué le llaman el rapto secreto. Y de verdad, algunos lo dicen con seriedad, otros lo dicen con burla. ¿Cómo es posible que crean que va a haber un rapto secreto? No le encuentro lo secreto. ¿Y por qué digo esto? Vamos a leer la descripción de lo que va a ser el arrebatamiento. Y veamos si va a ser secreto o si ustedes me ayudan a encontrar a qué se refieren. Ahí en, ¿dónde me quedé? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Recuerdan qué significa la voz de mando, la voz de trompeta? Una majestad, algo grande. Si va a venir el Señor y va a anunciar su venida, ¿entonces tendrá algo de secreto? Definitivamente no. ¿El evento pasará desapercibido? Definitivamente no. Quise hacer esta observación porque incluso en el seminario se planteó la pregunta y no encontramos la razón por la cual se le denomina el rapto secreto o arrebatamiento más propiamente. Ahora, vemos aquí que dice, luego nosotros los que vivimos, anteriormente dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Vamos a tomar en cuenta el contexto. Las cartas a los tesalonicenses tienen el objetivo de corregir la doctrina y la conducta de la iglesia. Primera, a los tesalonicenses es, y segunda, es una llamada de atención porque andaban haciendo algunas cosas mal y había dudas entre la iglesia. Por ejemplo, nosotros aquí en la iglesia tenemos una duda general. ¿Cuándo podremos terminar nuestros trámites? ¿A poco no? Si Dios nos escribiera una carta, tal vez nos diría, esperen más, o hagan esto, o sigan orando, iglesia, el buen pastor, sigan orando. La duda de la iglesia de Tesalónica era si ellos estaban tristes por sus muertos, porque si los muertos que antes que ellos gozarían o no de la gloria. Estaban preocupados por eso, o sea, el Señor va a venir por nosotros. Los creyentes en Tesalónica tenían la certeza de que Cristo iba a ir por ellos, pero decían, ¿y los que ya se murieron? ¿Qué les va a pasar? Mi madre, mi esposo, mi hijo que falleció, también creyente, ¿se va a quedar? Es una duda que tiene la iglesia en general. Y la respuesta de Pablo, ¿cuál es? Inspirado por el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Imagínate, cuando no tienes la certeza de qué pasó con tu familiar, hay una angustia. Pero si es creyente, Pablo le está diciendo, no te preocupes, va a ser resucitado. Y antes que tú, antes de que pase algo contigo, antes de que seas tomado, va a ser resucitado. Me encanta porque el Señor es tan amoroso, nos dice las cosas de una manera tan clara que a veces nos vamos por la tangente. ¿No les ha pasado? No, como un niño pequeño que quiere meter el cuchillo en el enchufe y le dices claramente, no lo metas, te va a doler. ¿Y qué hace el niño? Ahí lo mete. Pero no se queda ahí. Le dice, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Hay muchísima creencia, tanto en el pasado como hoy día, de que si alguien muere, su alma va a andar por ahí penando. Esto no es así. O cielo o infierno. Si eres hijo de Dios, entonces tienes garantizada la salvación, tienes garantizada la gloria. Si no eres hijo de Dios, entonces estás en un terrible problema. Porque aquel que no cree ya es condenado por no creer en el nombre del unigénito de Dios. Esa es la verdad. Cree en Cristo. No es que las almas de los tesalonicenses o de los demás estén por ahí penando, sino que todo creyente será convocado para el Señor. Ahí está la voz de mando. ¿Qué manda? Vengan.
Y como lo vimos con Lázaro, ¿qué dijo el Señor? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió amarrado y todo, pero salió. Algunos teólogos piensan que el Señor Jesucristo dijo específicamente el nombre de Lázaro, porque si nada más hubiera dicho, levántate, todos los muertos se hubieran parado. Porque el Señor manda. ¿Y qué hace su creación? Obedece. Seremos arrebatados como el zarpazo de un felino. Habla de esa rapidez. Ya nunca nos vamos a separar de la presencia del Señor. A partir de ahí estaremos siempre con el Señor. Pero ojo, no dice siempre en el cielo con el Señor. Dice estaremos siempre con el Señor. Porque posteriormente, para el reino milenial y los cielos nuevos y la tierra nueva, todos los creyentes vendremos de nuevo para abajo. Sé que esto rompe algunos paradigmas, algunas cosas que hemos visto, porque a veces hasta decimos en el púlpito equivocamente, estaremos en el cielo eternamente. Bíblicamente esto no es así. Estaremos en el cielo, que se le llama el estado intermedio, y posteriormente, tierra nueva y cielos nuevos. Porque todo esto será destruido. Pero lo iremos viendo, no me vean con cara de nos estás haciendo bolas, lo iremos viendo con más detenimiento conforme avancemos. ¿De acuerdo? Lo que quiero es que les quede la curiosidad. Y que lean Apocalipsis, léanlo todas las veces que puedan. Hay quienes opinan que la iglesia sí va a pasar por la tribulación o que va a pasar por media tribulación. Nuevamente, todos los temas bíblicos suelen tener diferentes interpretaciones. Pero vamos a continuar en nuestra lectura ahí en 1 Tesalonicenses 4. Pero vámonos ahora al versículo 18. 1 Tesalonicenses 4, 18. ¿Se acuerdan cuál es la duda de los hermanos en Tesalónica? ¿Qué va a pasar con nuestros muertos? La respuesta de Pablo para estos hermanos afligidos por esta duda es, los muertos van a resucitar primero y nosotros vamos a ser llevados con el Señor junto con ellos, aunque ellos van a ir primero. Y dice el versículo 18, por tanto, ¿qué significa esto? Por tanto, una pausa aquí. En consecuencia de lo que te estoy diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y si vamos a pasar por la tribulación o por media tribulación, ¿eso es de aliento? A ver, iglesia, van a pasar por el castigo que le toca al mundo entero también. ¿Suena alentador? No mucho, ¿verdad? Bueno, ok, iglesia, van a pasar nada más por la mitad de la terrible destrucción que se viene sobre el mundo. ¿Suena alentador? No, no suena, anímate, esfuérzate. Claro, el Señor nos dijo, la iglesia va a sufrir, sí, pero aquí estamos hablando de cosas muy terribles. No hay aliento en pasar por la tribulación. ¿Qué es lo que da aliento a los tesalonicenses y qué es lo que nos debe dar aliento a nosotros? Que Cristo va a sacar a su iglesia, que Cristo va a cumplir su promesa. El rapto, el arrebatamiento será el momento también en que va a marcar un hito en la historia. Acompáñenme, por favor, ahora sí, a segunda a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 7 al 12. Dice así, vamos a analizar un poquito estos textos, voy a procurar hacerlo rápido. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ojo, cuando veamos nosotros la palabra misterio no quiere decir algo que hay que descubrir, hay que sacar la lupa o hay que mandar a algunos exploradores. No. Significa que son temas que hasta ese tiempo no eran conocidos. Ahora son conocidos. ¿Qué es este misterio de la iniquidad? Satanás y su anticristo. El misterio de la iniquidad, los inicuos. ¿Quién más inicuo, quién más infame, quién más horrible que Satanás? Luego dice, hablando de este binomio de Satanás y su anticristo, solo que hay quien al presente lo detiene. Algunos piensan que siempre hay alguien listo por parte de Satanás para ser el anticristo. Nada más que como no sabe Satanás cuándo va a empezar la tribulación, pues no lo puede usar. Pero no es que Satanás
no quiera usarlo, sino que hay alguien, fíjense bien, quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Jesucristo dijo, no los voy a dejar solos, voy a enviar un consolador. Él les va a enseñar las cosas, Él les va a recordar las cosas, Él los va a convencer de pecado. Dios está presente en ti con su Espíritu que habita en ti. Y aún más, la Trinidad. ¿Por qué? Porque si está el Espíritu Santo, está el Padre y está el Hijo, porque los tres son uno. Dios, por medio de su Santo Espíritu, está deteniendo al inicuo. Fíjense, hasta que él, ¿quién? El inicuo, ese el misterio de la iniquidad, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo, una vez leí, el Espíritu Santo va a romperle relaciones diplomáticas con la tierra. No, quiere decir que simplemente el Espíritu Santo va a permitir a Satanás cumplir con su propósito, porque hasta él tiene un propósito y el anticristo. Y entonces, fíjense, se manifestará aquel inicuo. Esto es lo que va a pasar. La iglesia va a ser arrebatada y ¡pum! Va a aparecer este inicuo. Se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Esto es su palabra. Y destruirá con el resplandor de su venida. Estamos hablando de, ¿se acuerdan ahí en sus hojas que les dieron? Más o menos Apocalipsis 19:20. Inicuo cuyo advenimiento, ¿por quién es? Es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Hermanos, cuidado cuando veamos que hay milagros, porque no todos los milagros son divinos. ¿Los demonios pueden hacer que la gente sane? Sí. ¿Pueden hacer que la gente vuele? Sí. A veces también bromeo con Moni, ¿han visto ovnis, extraterrestres, al hombre lobo y todas esas cosas? Como algunos dicen, bueno, esas son manifestaciones sobrenaturales. Y no necesariamente divinas. Dentro de los milagros que la Iglesia Católica Romana cuenta, por ejemplo, está lo de la fuente de la Iglesia de Fátima. Y creo que lo he repetido no sé cuántas veces, donde fue un hombre con la pierna cercenada hasta la rodilla, metió el muñón en el agua y la gente aterrorizada observó cómo le creció un miembro nuevo. Es una leyenda, no me consta. Pero el punto es un milagro, sí. Es una señal, sí. Es un prodigio, sí. ¿Es de Dios? Ahí es donde ya hay que ponerle duda. Cuidado, hermanos. Aún hay iglesias donde dicen, ven por tu milagro, ven por tu sanación, noches de poder, noches de gloria, noches de manifestación de Dios. Cuidado, están vendiendo espejitos. Continuamos, porque si no me pico con el tema, discúlpenme, por favor. Y con todo, fíjense, prodigios mentirosos, milagros mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes van a ser engañados por Satanás? Los que no crean. ¿Quiénes son engañados por Satanás hoy día? Los que no creen. Y hoy se llama libertad, es mi cuerpo, mi decisión. Incluso hasta apoyar de manera ciega ideologías políticas, corrientes. Cuidado. Por esto, fíjense en esto, ¿qué es lo que va a pasar con aquellos que se aferren a no creer en Cristo aún dentro de la tribulación? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No solamente no creen por lo duro de su corazón, sino porque Dios mismo no va a permitir que crean. Y mi pregunta es, ¿Dios quiere que su iglesia pase por esto? ¿Es su voluntad? No, no lo es. Aquí en 2 de Tesalonicenses
la duda. ¿Se acuerdan que en Primera Tesalonicenses había una duda? ¿Recuerdan? ¿Cuál era la duda? ¿Qué van a pasar con nuestros muertos? Ahora en la segunda carta de los Tesalonicenses, la duda es saber, oye, pues es que ya estamos en unos tiempos bien difíciles. Pablo, estamos en la tribulación, y entonces Pablo les describe todo esto. ¿Cuál ha de haber sido la respuesta de los tesalonicenses cuando escucharon la carta? No, todavía no. ¿Y por qué estaban preguntando los tesalonicenses si estaban ellos ya en la tribulación? Porque estaban sufriendo terrible persecución, los estaban encarcelando, los estaban matando. El emperador Diocleciano se sentaba en las escaleras del templo de Zeus y veía a la gente que pasaba frente al templo de Zeus y se inclinaban. Y entonces dijo Diocleciano, ahora yo quiero que se inclinen ante mí así. Y denle cuello al que no lo haga. ¡Wow! Eso sí es la iglesia perseguida. Pero aún no es el tiempo de la tribulación. El emperador quería que lo vieran y fuera adorado como un dios. Y no fue el primero, y tampoco el único. Hoy día seguimos teniendo gente con actitudes mesiánicas. Vamos a ver tantito, en el versículo 7 vemos que si bien Satanás quisiera que en ese momento estar desatado junto con el anticristo, un repasito, ¿puede? En el versículo 7 lo que leímos. ¿Puede, sí o no? Segunda de Tesalonicenses 2:7. No, no puede. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo. Una vez estudiando Job, escuché a alguien decir, Satanás es un perro rabioso, con los dientes afilados, terrible, fuerte, increíblemente rápido, poderoso, pero tiene cadena y no puede llegar más allá. Y la cadena está en las manos de Dios. El perro no puede hacer lo que quiere. Hasta que el Espíritu Santo se ha quitado, entonces, ojo, que se hace a un lado, no que se retira de la tierra, permitirá la aparición del inicuo. Las señales y prodigios verificaban el mensaje de los apóstoles, ¿sí o no? Nosotros podemos leer el Nuevo Testamento de un lado a otro y nos daremos cuenta que los milagros que Dios hacía por medio de sus apóstoles, por medio de sus enviados, no movían a fe, sino que confirmaban lo que ellos decían. ¿Para qué creen que son las señales y prodigios mentirosos que van a hacer, que va a hacer el anticristo? Para confirmar su mensaje, para engañar a la gente. Con su sola palabra después el Señor lo matará. Ahora, si se llama anticristo, quiere decir que se va a hacer pasar por Cristo, pero va a ser diametralmente opuesto a Cristo. ¿Puede hoy día cualquier persona ser un anticristo? ¿Qué piensan? La verdad es que sí. Sí. Cualquiera que piensa en contra de lo que la Biblia enseña es un anticristo. Y ojo, no estoy diciendo que quieren hacer maldad, destruir y todo eso. No. Simplemente es anticristo. ¿Por qué? Porque le lleva la contraria a Cristo. Cuidado, hermanos, cuando nosotros veamos una realidad que nos enseña la Biblia y digamos, bueno, pero puedo hacer esto. Porque entonces, ¿cómo estamos actuando? Se los dejo de tarea. Vamos a primera a los Corintios, por favor, vamos a apurarnos. Primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios 15, 51 al 54, respecto al arrebatamiento. He aquí, os digo, un misterio. ¿Se acuerdan qué quería decir misterio? Una realidad que hasta este momento no se conocía. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Qué bonita manera de decir, no todos se van a morir, pero todos seremos transformados. ¿Transformados de qué manera? Recibir un cuerpo glorificado. Hasta ese momento recibiremos un cuerpo glorificado. ¿Cuánto tiempo durará este evento? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y yo sigo diciendo, ¿y cómo va a estar escondido esto? No sé, pero bueno. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando estudiamos Romanos, recuerdan, nuestro espíritu ya está redimido. ¿Qué es lo que no está redimido? Nuestro cuerpo. Necesita esto corruptible, por eso nos hacemos viejitos, nos enfermamos, nos quedamos sin cabello. Uh-huh. Muchos de cierta estatura, después de cierta edad, van para abajo. Uh-huh. Porque esto se corrompe. Uh-huh. Tiene que ser vestido de incorrupción. ¿Cuánto va a durar el arrebatamiento? Es un instante muy, muy corto. Se convocará el ejército de cristianos para reunirse con su Señor ya purificados. ¿Te imaginas un cuerpo glorificado como el del Señor, al cual podían ver en muchos lugares a la vez? Y además de todo, esta parte me encanta, pero podría atravesar paredes. Pero aparte comer. Ya no vas a comer por hambre, vas a comer por gusto. Uh-huh. Pero aún más, vas a poder resistir la presencia de Cristo delante de ti sin morir. Vas a resistir la presencia de Dios delante. Vas a poder. ¿Se acuerdan qué le pasó a Juan cuando vio a Cristo? Se cayó. ¿Se acuerdan? Se desmayó. Para nosotros vamos a caer, pero pienso que vamos a caer de rodillas para alabar al Señor, no como muertos por la impresión. Aparte, bueno, a lo mejor Gerardo está manipulando los textos, ¿no? Nos está convenciendo ahí, nos está dorando la píldora. Vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. Versículos 1 y 3 de Juan 14. Acompáñenme, por favor, a Juan 14. Juan 14, versículos 1 al 3. Contexto. Antes de leer, el Señor Jesucristo acaba de decir, me van a matar, voy a morir. Pedro, me vas a traicionar. No, Señor, yo moriré por ti. Pedro, me vas a traicionar antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Ese es el contexto. ¿Qué cara tendrían todos? Imagínense su corazón. ¿Y qué les dice Cristo? Vean el amor de nuestro Señor. No se turbe vuestro corazón. No estén angustiados. Tranquilos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No es el acto de tener fe en Cristo para salvación, sino confías en lo que te dice Dios, confías en lo que has aprendido en las Escrituras, confía en lo que te estoy diciendo yo, porque yo también soy Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los tomaré. Ojo, aquí no está hablando de que el Señor va a venir con el ejército celestial para derrotar a Satanás. Está hablando de un momento aparte, un momento en que dice, ¿qué va a hacer? Los tomaré. ¿Se acuerdan de Jarpazo? Los tomaré. No lo digo yo. Es la palabra del Señor Jesucristo. Y una cosa bien importante, hermanos. No pido que levanten la mano los que no estén sufriendo, porque todos estamos sufriendo de algo. A todos nos duele algo, a todos nos pesa algo, todos estamos sufriendo por alguien. Todos estamos sufriendo algo. ¿Y qué dice Cristo? No se angustien, no se turben. Si crees lo que dice la palabra de Dios, cree lo que te digo, voy a venir por ti. La angustia no va a ser para siempre. Voy a venir por ti. Te voy a tomar. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ojo, nuevamente, no dice en el cielo, específicamente. Es estar con Cristo por el resto de la eternidad futura. ¿Creen esto, hermanos?
Esto da esperanza, esto da fe, esto dice, Señor, estoy sufriendo, Señor, estoy pasando por esto, pero ¿sabes qué? Sé que vas a venir por mí. Esa es una esperanza bendita. Te voy a venir a sacar, te voy a tomar. Otra forma en que lo veamos con Jesús, vamos a Apocalipsis capítulo 3, ya lo hemos visto, versículo 10, lo que preguntaba al principio. El mensaje a sus iglesias. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia tiene una puerta abierta, ¿recuerdan? Han guardado su palabra, han guardado su nombre, son una iglesia con fe. ¿Y qué le dice? Te voy a guardar de la hora de la prueba. Guardar no es como cuando nos vamos los domingos y decimos, bueno, voy a guardar la palabra del Señor. Ya la guardé. No, quiere decir obedecer, vigilar, cuidar, guardar, estar como guardia. Yo te voy a tomar y te voy a cuidar de la hora de la prueba. Eso es lo que Jesucristo va a hacer con su iglesia. Lo dice nuevamente su palabra. Y como les decía, la iglesia deja de ser mencionada a partir del primer versículo del capítulo 4 y después del versículo 18 hay menciones implícitas. No hay mención de la iglesia como tal. Ahora, quiero platicarles algunas diferencias y estas van a ser solamente mención de las citas bíblicas, entre la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, porque muchos dicen, no, es que el arrebatamiento va a ser al mismo tiempo que la segunda venida. Dice John MacArthur, pues va a ser un relajo, porque en los que unos suben, otros van a bajar y vamos a chocar unos con otros, o cómo va a ser esto. El arrebatamiento, fíjense en esto, el Señor Jesucristo viene en el aire y regresa al cielo. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. En la segunda venida, el Señor Jesucristo viene a morar y a reinar en la tierra. Mateo 25, 31 al 32. Otra diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Recuerden, la segunda venida es cuando el Señor Jesucristo va a venir a fundar su reino milenial. En el arrebatamiento, Cristo toma, reúne a los suyos. Primera a los Tesalonicenses 4, 16 14 y 15, perdón. En la segunda venida, los ángeles reúnen a los elegidos, aquellos que mueren con fe durante la tribulación. En el arrebatamiento, Cristo va a dar recompensas. Primera a los Tesalonicenses 4, 17. En la segunda venida, Cristo viene a juzgar. En el arrebatamiento se destaca la resurrección de los muertos. ¿Recuerdan? Ya lo leímos ahí en primera los Tesalonicenses 4, 15 y 16. En la segunda venida ni siquiera se menciona la resurrección. Es más, se menciona muerte. En el arrebatamiento los creyentes parten de la tierra. Primera los Tesalonicenses 4, 15 al 17. Si se fijan, casi todo está ahí en primera los Tesalonicenses 4. En la segunda venida, los incrédulos son tomados de la tierra. Cuando nosotros vemos la segunda venida del Señor, nos vemos que el Señor toma, sí, pero toma a los incrédulos para ser juzgados. Mateo 24, 37 al 41. En el arrebatamiento, los incrédulos permanecen en la tierra. En el arrebatamiento, perdón, la segunda venida, los creyentes permanecen en la tierra. Vean estos contrastes. En el arrebatamiento no se menciona el reino de Cristo en la tierra. En el reino de Cristo, en la segunda venida, el reino de Cristo se establece en la tierra. En el arrebatamiento, los creyentes recibirán un cuerpo glorificado. En la segunda venida, nadie vivo recibirá un cuerpo glorificado. Algunos contrastes entre el arrebatamiento y la segunda venida. El Señor Jesucristo mismo lo ha prometido. Él regresará a recoger a su iglesia para que estemos delante de su presencia. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Del momento en que el Señor recoja a su iglesia
hasta lo que dure la eternidad futura. ¿Que cuánto dura la eternidad futura? Pues una eternidad. Donde Él estará, nosotros estaremos. Primero en el cielo y después bajaremos con Él. Esto se va a aclarar cuando estudiemos los capítulos posteriores. Ahora una pregunta. ¿Estás seguro de tener esta esperanza? ¿Estás seguro de que el Señor Jesucristo te va a tomar para sí? Si esto no es así, arrepiéntete. Pon tu fe en el Señor Jesucristo mientras aún haya tiempo, mientras aún pueda ser hallado. Pongamos nuestra fe en Cristo. Pon tu fe en Cristo para salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cuál es la condición para disfrutar de que el Señor venga por ti y te saque? Creer en Cristo. El arrebatamiento no es de ciencia ficción, ni tampoco es un argumento que nos hayamos sacado de la chistera. El arrebatamiento incluso es la forma de interpretar las Escrituras que más evidencias bíblicas tiene. Si hiciéramos una competencia de ver cuántos versículos apoyan cada forma de interpretar la fila del arrebatamiento, la pretribulación y el premilenialismo, tiene muchísimas más evidencias bíblicas también. Por eso es que nosotros creemos y adoptamos esta doctrina. Lo único que hay que hacer para disfrutar de esta recompensa es tener fe en el Señor Jesucristo. Y durante este periodo que es la era de la iglesia, los tiempos del fin, ¿qué debemos de estar haciendo nosotros entonces? Adorando, alabando al Señor. Que Él nos encuentre haciendo esto. No como cuando mi mamá decía, ya voy a llegar, y querías hacer en 15 minutos lo que te habían dejado hacer durante todo el día. Que el Señor nos ponga el querer como el hacer por su buena voluntad, para que andemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para aquellos que le amamos, para aquellos que creemos en Él. ¿Estás viviendo así? Voy a hacer una pregunta final. ¿Estás listo para que el Señor venga por ti? No hablo de ánimos, sino de lo que estás haciendo. ¿Estás listo? Algo bueno para reflexionar, ¿no? Vamos a orar. Señor, cuán grande eres, Padre, cuán glorioso eres, Señor. Cuán bondadoso eres que nos permites ver esto, Señor, como dice tu palabra, que somos muy bendecidos por oír y leer esta palabra, Señor. Gracias por esto. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos sustenta, tú eres el que nos habla. Gracias, Padre, porque tenemos la esperanza bendita no solo de la salvación, sino de que tú nos vas a tomar para ti, Señor Jesucristo. Gracias por Espíritu Santo, porque tú nos has hablado a través de la palabra, Señor. Gracias por esta promesa. Gracias por nuestra salvación. Señor, te ruego por aquel que esté escuchando esto y aún no tenga la fe puesta en ti, que diga, no entiendo, no lo creo. Señor, tú obres salvación en él, Señor. Gracias, Padre, por esto. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendice, hermanos.